¿Qué tal, chavales? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profeciencias. Después de mucho tiempo sin subir vídeo al canal, en este caso os traigo un vídeo de inducción matemática, que es una de las técnicas de demostración más importantes en matemáticas, porque es muy útil, se ha utilizado en demostraciones muy importantes de teoremas, y sobre todo porque es muy sencilla. Vamos a hacer una introducción a la inducción matemática y la vamos a hacer sobre los números naturales, que quizás es lo más sencillo para empezar a entender qué es la inducción matemática. Además, vamos a hacer un ejemplo para no solo entender conceptualmente lo que es la inducción matemática, sino para ver cómo se aplica y entenderlo mejor. La inducción matemática lo que nos va a permitir es probar una propiedad, vamos a llamarla P, para cualquier número de nuestro conjunto. En este caso ya os he dicho que vamos a utilizar el conjunto de los números naturales, que es además cuando se empieza a aprender inducción matemática, el conjunto sobre el que se empieza a trabajar. El conjunto de los números naturales, por si no lo sabéis, es el conjunto de todos los números enteros positivos, el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, junto con el número 0. ¿Vale? Entonces queremos probar una propiedad P para todos estos números. Entonces P va a depender de un número natural n y lo vamos a probar para todo n perteneciente a este conjunto, para todo n perteneciente a los naturales. Es decir, que si yo consigo probar esta propiedad, pues P de 0, por ejemplo, es cierto. Vamos a ponerlo con un tic verde. Pero si cojo P de cualquier otro número natural, el que se os ocurra, 2233, pues también es cierto. ¿Vale? Claro, la manera de demostrar esto no es ir número a número probándolo. Nuestra propiedad puede ser muy sencilla. De hecho, la que veremos después no va a ser nada complicada. Puede ser muy sencilla de verificar. Por ejemplo, puede ser una igualdad. Entonces yo quiero comprobar que P de 0 se cumple. Pues cojo en mi igualdad, pongo 0 en uno de los lados, pongo 0 en otro de los lados donde aparezca n, y si me da lo mismo en los dos lados, pues mira, la tengo verificada. Y puedo hacer lo mismo con el 2233 y con cualquier otro número natural. Pero hay infinitos números naturales, de manera que si voy uno a uno, yo no voy a acabar nunca. Entonces, la manera de demostrar esto no es ir uno a uno, es algún truco que nos permita demostrarlo para todos, pero con pocos pasos. Entonces, eso es lo que se conoce como inducción matemática. La inducción matemática se basa en el principio de buena ordenación. Voy a poneroslo por aquí, principio, buena ordenación. ¿Qué significa el principio de buena ordenación? El principio de buena ordenación significa que hay un elemento mínimo, que hay un elemento más pequeño y que todos los elementos están ordenados entre sí. En nuestro caso es evidente cuál es el elemento mínimo. O sea, nosotros vamos a utilizar el orden habitual, el 0 es más pequeño que el 1 es más pequeño que el 2 es más pequeño que el 3, y por tanto hay un elemento que es el más pequeño de todos, que es el 0. El 0 es más pequeño que cualquier otro n perteneciente a los naturales, quitando el 0. ¿Vale? Es más pequeño que el 1, es más pequeño que el 2, es más pequeño que el 2233. ¿Vale? Y además todos los elementos están ordenados entre sí, es decir, todo elemento dentro del conjunto tiene un elemento anterior, que sería el justo inmediatamente más pequeño. Es decir, que si yo cojo un elemento, pues por ejemplo, el que llevamos poniendo todo el rato, el 2233, hay un elemento anterior, que es el 2232. Si me invento cualquier otro número natural, siempre hay un elemento anterior. Entonces, ¿por qué es esto importante? Porque si yo consigo demostrar mi propiedad solamente para el elemento más pequeño, es decir, para el 0, y consigo de manera genérica demostrar que si se cumple para el elemento anterior, vamos a llamarle de manera genérica n-1, entonces se cumple para el elemento n mi propiedad, entonces ya lo tengo demostrado para todos los números. ¿Por qué? Porque yo lo he demostrado para el 0. Estos son como piezas de dominó que van cayendo. He conseguido tirar la primera pieza de dominó, que es la pieza de dominó 0. Y claro, ahora tengo que también he conseguido demostrar que si una cae, cae la siguiente. Entonces, como la 0 ha caído, cae la 1 y para la 1 también se cumple mi propiedad, ¿vale? Pero como se cumple para la 1, ahora de nuevo aplicando que si cae una, cae la siguiente, cae la 2, luego cae la 3 y así hasta el infinito y más allá. Así que caen todas. Entonces yo básicamente tengo que demostrar dos cosas. Vamos a resumirlas aquí. Una cosa que voy a llamar caso base, que es demostrar mi propiedad para el 0. Tengo que ver que P de 0 efectivamente se verifica. Y otra que es caso inductivo, que es si se cumple suponiendo, si lo supongo que se cumple para el anterior, si supongo que se cumple P de n-1, entonces voy a demostrar que se cumple P de n.
de manera genérica, con un n-1 y un n no fijados, genéricos. Entonces tendré que mi propiedad se cumple para todos los números naturales, por eso que hemos dicho del dominó. Si cae la primera y yo consigo demostrar que si cae una cae la siguiente, entonces caen todas las piezas que estén ordenadas en mi sistema de dominó. Entonces vamos a ver un ejemplo en el que podamos demostrar una propiedad muy sencilla con este principio de inducción matemática. Vale, pues vamos a demostrar la siguiente propiedad mediante el principio de inducción matemática que hemos comentado antes. Vamos a demostrar que todo número que sea de esta forma, 15 elevado a n más 6, donde n es un número natural, es divisible por 7, ¿vale? Que si yo hago 15 elevado a 8 más 6, pues eso es un múltiplo de 7. Si hago 15 elevado a cualquier número de los que hemos visto antes, el 0, el 1, el 2, así en adelante, y le sumo 6, ese número es divisible por 7. Expresado de otra forma, que 15 elevado a n más 6 es 7 por algún otro número perteneciente a los enteros, ¿vale? Eso quiere decir que es múltiplo de 7, es 7 por algo, ¿vale? Entonces, como ya hemos dicho, hay dos partes en la inducción matemática. El caso base, que es la primera ficha de dominó que nosotros empujamos. Es el caso del que partimos para, sabiendo que si cae la anterior y cae la siguiente, entonces van a caer todas. Es, digamos, tirar la primera ficha de dominó. Y entonces en nuestro caso hemos dicho que era con n igual a 0, era el elemento más pequeño. Tenemos que demostrar la propiedad para el elemento más pequeño. Entonces, pues si yo donde pone n en mi fórmula pongo un 0, me queda que 15 elevado a 0 más 6, recordemos que todo número elevado a 0 es 1, es lo mismo que 1 más 6, que es lo mismo que 7, y 7 evidentemente es divisible por 7, porque se puede expresar como 7 por 1, y efectivamente tenemos lo que queríamos probar, que es 7 por un cierto número entero. Entonces vamos a ponerle un tic de que el caso base lo tenemos probado. El primero lo cumple. Cuando yo pongo el natural más pequeño, se cumple la propiedad. Entonces ahora lo que voy a hacer es el caso inductivo, es decir, voy a probar que si uno lo cumple, entonces el siguiente lo tiene que cumplir también. Si cae la ficha anterior, cae la ficha siguiente. Entonces vamos a suponer la propiedad, para n-1. Entonces la propiedad para n-1 es lo que nosotros tenemos aquí, pero donde pone n vamos a poner n-1. Es decir, vamos a suponer que 15 elevado en este caso a n-1 más 6 es igual a 7 por un cierto k', con ese k' perteneciente a los naturales. Perteneciente a los enteros, perdón. Es decir, que es un múltiplo de 7. 15 elevado a n-1 más 6 es un múltiplo de 7. Con n-1 se cumple la propiedad. Y yo ahora lo tengo que probar para n. Entonces, ¿cuál es la idea de cómo se hace el caso inductivo? Que quizás es lo más difícil en una inducción. La idea es, vale, yo pongo lo que quiero demostrar para n y lo intento reducir, me lo intento llevar a lo que yo sé que es seguro con n-1. Esto que yo sé que es seguro con n-1 se conoce como hipótesis de inducción. Entonces lo que quiero hacer es llevármelo a la hipótesis de inducción para aplicar que yo sé que es cierta y entonces demostrar que es cierto lo que yo quiero para n. Entonces, vale, ¿cuál es la idea? Parece que si yo saco un 15 multiplicando, recordemos que 15 elevado a n es lo mismo que 15 por 15 elevado a n-1. Entonces me aparece este 15 elevado a n-1. Entonces estoy más cerca de reducir lo que yo tengo a eso de ahí. Si yo saco un 15 multiplicando de este 15 elevado a n que tengo aquí. ¿Cuál es el problema? Que lo que está sumando no me va a quedar igual. Yo no puedo sacar un 15 del 6. Pero bueno, voy a hacerlo y voy a ver cómo lo puedo apañar, cómo lo puedo arreglar. Entonces yo voy a escribir 15 por 15 elevado a n-1, entonces en ese sentido voy bien, y como yo quiero llegar a mi hipótesis de inducción, yo quiero llegar a 15 elevado a n-1 más 6, voy a ponerlo, ahora veré cómo lo ajusto, ¿vale? Entonces yo voy a poner aquí el más 6, pero claro, yo estoy afirmando que esto es una igualdad, y esto ahora mismo no es una igualdad, porque en este lado tengo 15 elevado a n más 6, y en este lado tendría 15 elevado a n más 15 por 6, no más 6. Entonces, bueno, ¿cuánto he puesto de más? 15 por 6 es lo mismo que 14 por 6 más 6. O sea que he puesto 14 por 6 de más. Entonces lo que voy a hacer es restarlos. Si yo ahora quito 14 por 6, ahora sí que es cierta esta igualdad, ¿vale? Porque en la izquierda tendría 15 elevado a n más 6 y en la derecha tendría 15 por 15 elevado a n, pues tendría 15 elevado a...
15 por 15 elevado a n menos 1, perdón, serían 15 elevado a n, más 15 por 6 menos 14 por 6, pues serían más 6. O sea que, vale, este paso que he dado es correcto. Entonces, ahora, seguimos. Ahora vamos a aplicar la hipótesis de inducción. ¿Para qué hemos hecho todo esto? Hemos hecho todo esto para que nos aparezca lo mismo que teníamos supuesto. Nos aparezca el 15 elevado a n menos 1 más 6. ¿Y cuál era nuestra hipótesis? Nuestra hipótesis es que eso era 7 por un k', es decir, por un múltiplo de 7. Entonces esto es lo mismo que 15 por 7 por k' menos 14 por 6. 14 por 6. Entonces aquí lo que hemos hecho es aplicar la hipótesis de inducción. Claro, ahora hacemos la cuenta y resulta que 14 por 6 también es un múltiplo de 7 y se lo estamos restando otro múltiplo de 7. Entonces la idea es que podemos sacar el 7 factor común y obtendremos un múltiplo de 7. Múltiplo de 7 menos múltiplo de 7 es múltiplo de 7, ¿vale? 14 por 6, si echamos la cuenta, son 84. Entonces aquí tendríamos 15 por 7 por k' menos 84. Y de hecho son, lo tengo por aquí anotado, 12 por 7. Entonces esto es lo mismo que 15 por 7 por k' menos 7 por 12. Entonces sacamos el 7 factor común y tenemos que 7 por 15 k' menos 12. Y entonces esto es una resta de números enteros, luego es otro número entero, vamos a llamarle k, ¿vale? Entonces ahora tenemos que nuestro número era 7 por k. Es decir, que nuestro número inicial, voy a ponerlo en amarillo, voy a redondearlo en amarillo, 15 elevado a n más 6 ha acabado siendo un múltiplo de 7. Luego yo he probado la propiedad para un número genérico n y simplemente me he tenido que apoyar en la hipótesis de inducción. A ver, quizá el amarillo no se ve muy bien, voy a ponerlo aquí una flechita en rojo. Me he tenido que apoyar en la hipótesis de inducción, que es que lo cumple la anterior. Pero claro, como lo cumple el primero, pues la cadena que os he dicho, el 0 lo cumple, entonces con lo que yo he probado, si el anterior lo cumple el siguiente, lo cumple el 1, luego lo cumple el 2, luego lo cumple el 3, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cumplen todos los números naturales. Ponga usted el número natural que ponga en la expresión 15 elevado a n más 6, le va a salir un múltiplo de 7. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejad un buen like, suscribiros al canal, que eso siempre ayuda. Estoy intentando llegar a los suscriptores para poder monetizarlo. Y pues nada, un saludo y hasta la próxima.